Buenos días. En esta oportunidad realizaremos 3 pasos en SD Letrados y SDL Multiterm. Crearemos una memoria de traducción con campos específicos como cliente, nombres y apellidos traductores y el nombre del proyecto. Crearemos una base de datos terminológica desde cero con una definición y un estado de prohibido o permitido. Configuraremos la verificación de calidad al momento de traducir para evitar errores en la traducción. En primer lugar, comenzaremos con abrir SD Letrados. Abrimos el programa y nos dirigimos a memoria de traducción y creamos una nueva memoria de traducción. Aparecerá esta ventana. Luego definimos el nombre de nuestra memoria de traducción. Es importante siempre determinar la combinación de idiomas. En este caso tenemos inglés Estados Unidos y español Perú. Luego definimos el lugar donde lo vamos a guardar. Por ejemplo, en este caso lo guardaremos en la carpeta TA2 y en la subcarpeta en memoria de traducción MT. Una vez guardada, ponemos siguiente. Acá pondremos los campos específicos como el cliente y el tipo debe ser lista. Entonces tenemos la lista de selección que será el cliente 1, el cliente A y el cliente B. También podemos agregar muchos más clientes. Permitir varios valores. Luego agregamos el nombre y apellido de los traductores. También debería ser una lista porque vamos a seleccionar qué traductores. Acá estamos agregando el nombre de los integrantes del grupo. Y seleccionamos permitir varios valores. Por último, también podemos agregar el ID del proyecto, es decir, el nombre. Pero en este caso, el tipo no sería una lista, sino sería un texto. Y no es necesario agregar nada más y solo permitir valores. Siguiente. Acá podemos seleccionar una variable para definir que no es traducible. Por ejemplo, si tenemos nombres, podemos definirlos y hacerle saber al programa que no se deben traducir y deben ser tratados como elementos no traducibles. En este caso estamos escribiendo el nombre de Salinas Rodríguez, el autor del texto. Seleccionamos aceptar y finalizar. De esta forma, creamos una memoria que tiene definido el tipo de cliente, porque uno no va a traducir siempre igual para el mismo cliente. También tenemos el proyecto. Tenemos diferentes proyectos y definimos el nombre del proyecto, además de los diferentes traductores que participan. Si, por ejemplo, tenemos un archivo compartido donde van a participar diferentes traductores, es una buena forma de definir quién ha realizado qué labor. Por otra parte, al agregar la variable, podemos definir elementos no traducibles que facilitarán la identificación al momento de traducir. Ahora procederemos a crear una base de datos terminológica desde cero. Crearemos los campos de definición y estado permitido o prohibido para la verificación de calidad posterior. Abrimos el programa SDL Multiterm. Vamos a la opción archivo. Hacemos clic en archivo y la opción crear base de datos terminológica. La guardamos en la carpeta de la TA2 que hemos creado y le ponemos nombre TA2. Salvamos. Siguiente, la primera opción. Siguiente, le ponemos un nombre TA2. Presionamos siguiente. Seleccionamos la opción mostrar idiomas secundarios y elegimos la opción inglés de Estados Unidos.
Agregamos el idioma al campo de idiomas seleccionados y de ahora buscamos la opción Español de Perú para agregarlo a los campos de idiomas seleccionados. Siguiente. Las etiquetas de campo en los campos descriptivos, la primera sería la etiqueta de campo de definición. Agregamos. Luego la opción de estado. Agregamos. En definición vamos a propiedades y lo dejamos en texto. Aceptamos. En estado vamos a propiedades y en tipo de datos de lista de selección, el cual agregamos la primera lista de selección sería permitido y la otra que agregamos sería prohibido. Aceptamos. Siguiente. Y los campos descriptivos disponibles los agregamos al nivel de término, ambos, definición y estado. Les agregamos. La opción siguiente y finalizamos la base de datos terminológica. Comenzamos y estamos lista de la base de datos para comenzar a ser creada con los términos en inglés y en español. El primer término en inglés sería livestock, que en español sería ganado. Seleccionamos la opción de estado, la cual ganado estaría permitido. Luego vamos a la opción definición y ponemos su definición y luego agregamos otro término en la opción de español de Perú para que el término elegido en esta oportunidad tendría estado prohibido. Hemos elegido el sinónimo de ganado, que sería rebaño. Escogimos rebaño, el cual tendría un estado prohibido. Vamos a estado y seleccionamos prohibido. Luego agregamos primero guardamos estos dos términos, agregamos una nueva entrada que sería el término cropping y su definición en español, el término en español, la traducción del término en español sería cultivo. En estado le ponemos permitido y la definición del término. Como en el caso anterior también vamos a buscar un sinónimo de la palabra cultivo para poder poner el estado prohibido. En este caso elegimos el sinónimo de cultivo sería sembrado. Sembrado, vamos a estado prohibido y ya tenemos la base de datos terminológica terminada. Una vez creada esta base de datos terminológica, pasaremos a traducir y verificar la calidad de la traducción. Ahora nos dirigimos a la opción bienvenida y elegimos traducir documento individual. Escogemos nuestro texto, seleccionamos Open y aquí nos aparecerá esta ventana. Seleccionamos la memoria de traducción que vamos a utilizar y luego opciones avanzadas. En las opciones avanzadas debemos agregar nuestra base de datos terminológica que acabamos de crear. Ahí seleccionamos todas las combinaciones de idiomas y base de datos terminológica. En este caso ya teníamos la base de datos terminológica agregada y por eso no nos dejó agregarla de nuevo. Pero para mostrarles cómo lo hicimos, lo que hicimos fue quitarla y seleccionamos agregar, examinar, TA2 es la base de datos terminológica y seleccionamos aceptar. Así ya tenemos nuestra base de datos agregada a la memoria de traducción. Luego nos dirigimos a verificación
y verificamos en primer lugar los números, comprobar si los números son iguales, la puntuación, si hay puntuación española, doble espacio, varios puntos, lo que nosotros deseamos. Luego de haber configurado para que avise sobre errores de puntuación y numéricos, vamos al verificador de terminología. Damos clic en configuración de verificación y es importante que le demos clic a la segunda opción en la que dice comprobar si hay términos que se hayan establecido como prohibidos. Dentro de la base de datos terminológica hemos incluido algunos términos que no se pueden utilizar. Entonces, si le damos clic a esa opción y abajo le damos clic en la opción prohibida, nos va a avisar de que existe un error en la traducción cuando utilicemos un término que no ha sido permitido en la base de datos terminológica. Damos a la opción aceptar y vamos a ver que en la pantalla aparece el texto que hemos ingresado ya con todas las configuraciones previas. Luego procedemos a traducir. Vemos, a propósito, hemos traducido y hemos cometido los errores que hemos configurado. O sea, hemos utilizado el doble espacio, no la puntuación igual final. Hemos errado en la numeración. Y vemos cómo al costado aparecen un simbolito amarillo de aviso en el que dice de que se están cometiendo estos errores para que se puedan corregir. Asimismo, podemos apreciar que al final del documento, en la línea 4 que aparece el nombre de la cita del texto, la configuramos para que no se traduzca. Es por eso que aparece con una línea morada para que se agregue al texto meta como etiqueta. Luego procedemos a exportar el documento. Para poder exportarlo, vamos a la pestaña Archivo. Ponemos en la opción Guardar y aparecerá la carpeta en la que queremos guardar. Es siempre muy importante que guardemos todos los archivos en una misma carpeta para poder utilizarlos de la mejor manera, y para esto deben estar organizados muy bien todos los documentos. En este caso lo guardamos en la carpeta de textos bilingües. Para exportarlo como archivo traducido, nuevamente ponemos en guardar, en la opción guardar destino como, y los guardamos en la carpeta textos traducidos. En este caso, texto meta. Luego de eso podemos ingresar a esa carpeta, abrir el documento que hemos guardado y, como se puede apreciar en pantalla, vemos finalmente la traducción realizada. Para nosotros como futuros traductores es muy importante que tengamos el dominio del programa SDL Trados y SDL Multiterm y que estemos familiarizados con las extensiones de los documentos TMX y con la extensión XML. Estas herramientas van a ser de mucha ayuda para nosotros, ya que sirven para economizar tiempo y ser mucho más productivos. Del mismo modo, el hecho de que podamos crear una base de datos terminológica y una memoria de traducción permite que nuestro trabajo sea cada vez más ligero, siempre y cuando los textos tengan un contenido parecido. Y tal y como hemos visto en los últimos pasos, el control de calidad es muy importante, ya que nos permite que realicemos cada vez menos correcciones a nivel de puntuación, numérico, incluso del uso de terminología, para así poder traducir muchos más textos en una menor cantidad de tiempo. Espero que les haya servido este video y que hayan aprendido tal como hemos aprendido nosotros. Será hasta una nueva oportunidad.